Hola a todos, espero que estén súper bien. Hoy comienza el maratón de Owls Readathon organizado por G, The Book Roast. Si no conocen este maratón, voy a dejar en la descripción el link de donde explica de qué trata todo este maratón. Pero básicamente es un maratón basado en los exámenes de Harry Potter, los Owls, en donde hay que elegir una carrera que estudiar y cada carrera tiene una materia que tienes que pasar y cada materia tiene un desafío de libro por leer. Sé que suena confuso, pero no lo es tanto. G es súper organizada y creó muchísimas guías para todos los que quieran participar, así que todo eso pueden encontrarlo en su video de anuncio. Este es el tercer año que se lleva a cabo y este año elegí estudiar la carrera de Mage of Visual Arts. Eso sería mago de artes visuales, que es prácticamente lo que hago a diario. Soy diseñadora y animo motion graphics, así que esta vez voy a estudiar lo que ya estudié y lo que hago día a día. Sí, me veo muy Ravenclaw. Ok. Ahora sí, una de las materias que tengo que pasar es adivinación y para ese hay que elegir el libro con un número random. De los libros que ya tengo en mi lista de libros por leer aquí físicamente, voy a elegir al azar uno. Voy a poner 58 porque son los libros que tengo aquí por leer. Y le pongo generar 27. Esto es el destino. Desde hace tiempo quería volver a leer Orgullo y Prejuicio y fue justo el que estaba ahí en número 27. ¿Por qué estaba en mi lista de libros por leer si ya lo he leído? Porque justamente esta versión en inglés no la he leído y la puse ahí. Ahora, para la materia de astronomía, que es otra de las materias que tengo que pasar, tengo que leer ese libro cuando ya esté oscuro afuera. Quiero leer Dragonfly in Amber, que es el segundo libro de los libros de Outlander. Sin embargo, es un poco grande para leerlo todo cuando esté oscuro afuera, pero tengo todo un mes para hacer esto y sí quiero leerlo, así que va a ser del que voy a leer para ese. Para la materia de encantamientos hay que leer un libro con portada blanca. Ok, todos los libros que tengo con opciones de portada blanca son The Ask and the Answer de Patrick Ness. Este es el segundo de la trilogía de Chaos Walking que aún no he continuado y tendría que continuarlo. La realidad no es lo que parece de Carlo Rovelli. No soy ese tipo de chica de Lena Dunham. Esencialismo de Greg McKeown. Alice's Adventures in Wonderland and Through the Looking Glass de Lewis Carroll y La señora Dalloway de Virginia Woolf. Y mi última carrera por definir es Historia de la Magia, para el cual tenemos que leer un libro que involucre brujas o magos. Para eso les pedí ayuda en Twitter ya que no tenía idea de qué leer. Y ustedes me recomendaron Rules of Magic, Howl's Moving Castle, que tengo aquí en mi Kindle, A Dash of Trouble, Coraline, Stardust y Artemis Fowl. Así que voy a buscar si alguno de estos está en audiolibro o si termino leyendo Howl's Moving Castle, dependiendo del humor en el que esté y de lo que pueda encontrar cuando sea que ya vaya a leer ese libro. Un pequeño break, estoy con mi hermana. Hola. No quiere salir en el video porque estamos en fachas, porque no estamos yendo a trabajar, no estamos saliendo de casa, entonces no hay necesidad de arreglarse realmente. Y vamos a ver Dark, es la segunda temporada y está muy buena. Estaba platicando con una amiga de Instagram y salió el tema de conversación el libro de Ice Planet Barbarians de Ruby Dixon y vimos la descripción y nos dio mucha risa, así que decidimos hacer una lectura conjunta rápida ya que es de 188 páginas. Yo voy a escucharlo en script y ya que lo voy a escuchar ahorita estoy segura de que ahorita lo voy a terminar y va a ser de noche, así que tal vez ese sea el que termine utilizando para el que era de leer un libro cuando esté oscuro afuera. Voy a usar mis audífonos porque seguramente es una lectura caliente y no quiero que lo escuchen todos en mi casa. Así que, a ver qué tal está. He visto muchas personas que lo disfrutan mucho, pero no tengo idea de qué esperar. Anoche me quedé dormida un capítulo antes de que terminara el libro de Ice Planet Barbarians de Ruby Dixon, pero hoy en la mañana lo escuché y lo terminé. No tengo idea de qué fue esto. En este libro tenemos a unas mujeres que fueron abducidas para hacer función de procrear, ya que el plan de los aliens que las raptaron es embarazarlas y así procrear, pero sin su consentimiento, así que aquí tenemos advertencia de violación. Sin embargo, algo pasa en su nave, empieza a
tener problemas, así que deciden dejarlas en otro planeta por el momento para ir a arreglarlo y después regresar por ellas. Y en este planeta donde las dejan es donde nuestra protagonista, al buscar ayuda, encuentra las criaturas que viven en este planeta, los Ice Planet Barbarians. Aquí tenemos un caso de... no es amor a primera vista, sino cuando las parejas están predestinadas a estar juntas. Así que este libro tiene este elemento y todo es básicamente sexo. Los habitantes de este planeta son básicamente cavernícolas, así que todo es muy instintivo y no tan evolucionado. Y realmente el punto de este libro es leer a esta pareja teniendo sexo. Y sorprendentemente resultó bastante entretenido. Es muy corto, así que eso ayudó a que fuera entretenido, porque si se hubiera alargado con esta falta de trama, tal vez no hubiera sido tan disfrutable, pero pues lo leí, ya pasó y lo voy a utilizar para... le di 3 estrellas y lo voy a utilizar para la materia de astronomía, en la que teníamos que leer la mayor parte de un libro cuando estuviera oscuro afuera. Y el que antes estaba utilizando para ese, que es Dragonfly in Amber, voy a terminar cambiándolo de materia, pero sí lo voy a continuar leyendo. Y creo que podría adaptarlo para el que era de leer Historia de la Magia, leer un libro que involucre brujas o brujos. Acabo de terminar de leer la escena del baile de Netherfield. Esta es una de mis escenas favoritas en la película porque, además de que visualmente está hermosa, el director usó una escena continua para presentar bien a todos los personajes y demostrar el carácter de cada uno de ellos, y puedes notar perfectamente qué está pensando cada uno de ellos cuando le toca estar a cuadro. Y aunque obviamente eso no pasa aquí porque esto no es visual, sí tenemos en esta escena a todos los personajes y vemos cómo se comportan en esta situación social. Me encanta porque además también vemos a Mr. Darcy y el desarrollo de sus sentimientos. Y con Outlander, bueno, más bien Dragonfly in Amber, yo ya he visto la serie de televisión, así que cuando empecé este libro me confundí bastante porque empieza como empieza otra de las temporadas, así que creí que me había saltado un libro, pero este sí es el segundo. Solamente creo que manejaron diferente en la tele los tiempos que se manejan en los libros. Y no sé si alcancen a escuchar, pero mi vecina está practicando piano. Y voy a usar la de ambientación para seguir leyendo Orgullo y Prejuicio. Disculpen el look, me acabo de salir de bañar, entonces estoy esperando a que se seque mi cabello. Tuve que prender la cámara porque justo mi vecina estaba practicando una de las canciones de Orgullo y Prejuicio. Ahorita ya volvió a cambiar a una de las de Twilight, pero no alcancé a grabarla a tiempo. Y hablando de Orgullo y Prejuicio, acabo de leer una parte en la que, sin spoilers, pero Darcy y Elizabeth se encuentran inesperadamente en la casa de alguien y me encanta cómo lo describe porque realmente puedes sentir los nervios de los dos. Me encanta este libro. Y ya terminé Orgullo y Prejuicio, el libro que estaba utilizando para adivinación. Esta fue una relectura, amo este libro. Y en él tenemos a la familia Bennet, quien vive en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, cuando el pueblo en el que viven llega de visita a Mr. Bingley con sus 2 hermanas y Mr. Darcy, su mejor amigo. Y en este libro principalmente seguimos a Elizabeth Bennet y Mr. Darcy, quienes tienen un prejuicio el uno hacia el otro sobre cómo suponen que es la vida del otro y cómo suponen que es su carácter. Y a lo largo del libro vamos a ver cómo maduran y cómo crecen en cuanto a estas opiniones y aprenden lo equivocados que estaban en cuanto a sus opiniones originales. Esta es también la primera vez que leo un libro que ya había subrayado antes, no específicamente esta versión, ya había subrayado el que tengo en español, y fue muy interesante al final comparar qué cosas había subrayado en este y cuáles había subrayado la vez que lo leí en español. Algunas de esas cosas coincidían y algunas otras no. De hecho, esta vez subrayé muchas más cosas y dejé de lado algunas que había subrayado la primera vez, y se siente también ese crecimiento en cuanto a opiniones y en cuanto a lo que me pareció más importante la primera vez que lo leí comparado a esta última vez.
así que obviamente 5 estrellas. Así que hasta el momento llevo 2 clases terminadas para esta carrera. La materia de astronomía con Ice Planet Barbarians y la materia de adivinación con Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Hasta aquí voy a dejar esta parte del vlog. No sé cuántas partes más haga de vlog para este maratón, pero van a haber más videos. Así que gracias por ver y nos vemos en los siguientes. Bye.